Mateo capítulo 17, verso 14. Vamos a continuar con nuestra serie, Hablando al Padre. Es el tema número 7 de esta serie. El tema de esta mañana, oración y ayuno. Oración y ayuno. Vamos a ver aquí a qué se refirió Jesús, qué es lo que podemos aprender de esto que dijo Cristo. Dice ahí, Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Otro enemigo de la oración, hermanos, que hemos tocado, pero que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, es la incredulidad. La falta de fe. Hebreos 11:6 dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con fe. Bueno, ahora hay una frase muy trillada dentro de los creyentes que es que no oraste con fe. ¿Cómo es eso? Porque muchos dicen: es que no se te cumplió porque no oraste con fe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no ore con fe? Bueno, vamos a poner fundamentos para responder esa pregunta. El Evangelio de Mateo es un evangelio enfocado a un punto judío, que esperaban al rey de Israel. Por eso ese tipo de narración. Entonces, uno de los principios del reino de Dios es la fe. Un cristiano que no vive por fe no puede ver el reino de Dios, porque las cosas de Dios son invisibles. Por eso dice: por la fe creemos o entendemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hermanos, muchos dicen: es que yo no creo en el mundo espiritual, y yo no creo en esas cosas de que sientes algo y que sientes que te hablan y que algo, esas cosas. Ese tipo de gente escéptica, se lo llama así, son gente muy limitada. Porque lo que no se ve, hermanos, es más real que lo que sí vemos. ¿Sí? O sea, el mundo espiritual es real. Si existen los ángeles caídos, existen los demonios, existe el infierno, existe el cielo, la ciudad celestial, existen los ángeles, eso existe. Y aquella persona que es escéptica en esa parte, entonces lo que se va a encontrar es que hay muchas cosas que él no entiende. Ahora, ¿qué es orar sin fe? ¿Qué es orar sin fe? Fe, hermanos, no solamente implica en la Biblia confianza, tener confianza en Dios. No solamente implica eso. Fe también significa o tener conocimiento. No tienes que ser un ignorante. Ese es el problema de mucha gente. Ora en la ignorancia. Ora cosas que radican en la locura y radican muchas veces en el egocentrismo. Y Dios no va a hacer eso. Orar sin fe es orar sin entendimiento. Es pedir cosas que van en contra de lo que Dios en verdad es. A veces pedimos cosas agrediendo los atributos de Dios. Muchas veces pedimos cosas agrediendo la santidad de Dios. Que Dios ha impuesto reglas y ha puesto
condiciones. Y a veces nosotros pedimos cosas que van en contra de esas cosas. Eso es orar sin fe, ¿eh? Estás orando sin fe. O sea, no quiere decir que, es que no creíste mucho. Es que no, es que yo sí le oré así, le oré con todas mis fuerzas y no me lo cumplió. Bueno, a lo mejor te falta conocimiento, porque no, a lo mejor lo que estás pidiendo va en contra de principios de Dios que Dios no va a agredir. Mateo 20:20, vamos a ver un ejemplo de esto. Mateo 20:20. Entonces, hermanos, a veces pedimos cosas que radican en lo ridículo. Es en serio, radican en lo ridículo. ¿Qué me dices de este tipo de oraciones? Señor, yo te oro por esta mujer, que no es cristiana. Yo te oro por esta mujer. Y Señor, si este negocio se me da, quiere decir que es de ti. Esa es una tonta manera de orar. Abres la puerta a que el diablo te tiente, porque el diablo también tiene poder y puede arreglar cosas para que tú caigas. ¿Tú piensas que Dios va a permitir eso? Cuando Él mismo ha impuesto que no te unas en yugo desigual. Entonces Dios te puso todo para que tú te lo hicieras. Eso es ser un ignorante. En serio. Y así oramos a veces. Pensando que eso que agrede la voluntad de Dios, que agrede la santidad de Dios, si se da es porque Dios me lo dio. Santiago 1, ¿qué dice? No seáis ignorantes. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando ustedes pecan, o cuando ustedes se van hacia un pecado, es por ustedes, por su concupiscencia, pero no le echen la culpa a Dios. Pero hay gente que ora de esa manera y piensa que fue Dios. Entonces cuando les va mal, ¿a quién le echa la culpa? No te va a echar la culpa tú. Le echas la culpa a Dios. Porque a ver, si yo sabía por qué me enredó con esa mujer, no es que fue tu concupiscencia. O sea, no le echas la culpa a Dios. Porque tú piensas que Dios quería que destruyeras tu vida. No, eso tú lo decidiste. Ignorando los principios divinos. Pero así oramos. Eso es orar sin fe. Es que yo creí mucho, yo estoy bien certero de que se iba a convertir. Sí, pero creías en ti, no en lo que Dios decía, creías en ti. Dice ahí, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándote ante él, ante Jesús y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió, ¿qué le dijo? No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Pregunta, ¿esta mujer tenía fe? Pues sí, por eso fue y le pidió. Sí. Pero en verdad tenía conocimiento, tenía esa fe certera de lo que implicaba eso. No. Por eso le dijo el Señor, no sabes lo que pides. Porque en tu ignorancia pides cosas que radican en la locura. ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Fíjate, o sea, era tanta su ignorancia que estaban dispuestos a todo con obtener lo que ellos querían. Así es aquel que ora en la ignorancia. Está dispuesto a pasar por muchas adversidades y a perder muchas cosas con tal de obtener lo que quiere. Perder amistades, perder el trabajo, perder su ética, su moral, su castidad, con tal de obtener lo que él en su concupiscencia quiere. Aquí cuando Cristo hablaba del vaso y del bautismo, no hablaba literalmente. Él hablaba de su sufrimiento. Él hablaba de el bautismo de sufrimiento y de dolor y de muerte con el cual sería bautizado.
Entonces, ¿qué era lo que no sabían los hijos de Zebedeo? En este caso, Jacobo y Juan. Todo lo que implicaba eso. La petición que hicieron, la hicieron por ellos, es decir, solo por satisfacer algo humano de ellos, pero no sabían lo que pedían. La fe, hermanos, no iba implicada su deseo personal. Entonces, ¿qué es orar sin fe? Es una oración no deseando la voluntad de Dios, sino deseando mi voluntad. Eso es orar sin fe. Oras deseando que se haga lo que tú quieres. Y estás orando sin fe. La oración, hermanos, no es para que Dios haga tu contentillo. La oración es para que tú te conformes a la voluntad de Dios. Y si Dios te dice que no, debes orar porque ese no lo aceptes. Porque si no lo aceptas, quiere decir que no oras con fe, oras con egoísmo. Hebreos 11:4. Entonces, ¿por qué crees que Dios no contesta muchas oraciones? Porque yo creo que la gran mayoría, el 70-80% de esas oraciones son egoístas. Solamente piensas en ti. Nunca piensas en la iglesia, nunca piensas en tu familia, nunca piensas en que tu vida se puede ir al desastre con esa decisión. No lo piensas, simplemente lo quieres, simplemente piensas en el momento, pero no te das cuenta de lo que eso implica. Eso es orar con egoísmo, ora sin fe, y Dios no va a contestar una oración así. Por eso hay muchos cristianos que están frustrados, porque se les ha enseñado a que oren con fe, pero basados en el egoísmo. Obviamente Dios no contesta, entonces ellos se enojan porque diciendo es que yo oré, el pastor me dijo esto, el líder me dijo el otro, que yo orara con fe, que yo confiara en Dios, que Él me lo va a hacer y no me lo hizo. Entonces ¿Dios es un mentiroso? No, es que tú eres un egoísta, es que tú eres un ignorante, no sabes cuáles son los principios de Dios por los cuales Dios se maneja. Y Dios no va a dar algo que va en contra de su voluntad. Dice ahí, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Esa es una de las cosas por las cuales la ofrenda de Abel fue aceptada, porque la fe es adaptada a la voluntad de Dios. Esa es una de las razones por las cuales la ofrenda de Abel fue aceptada, no tanto porque uno trajera manzanas y chayotes y el otro trajera un cordero, no, es que Abel se conformó a la voluntad de Dios. Lo que Dios les pidió, eso él trajo. Caín trajo lo que quiso. Ese es el problema de muchos. Muchos oran por lo que quieren, pero no por lo que Dios quiere. El que ora está buscando que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Es por ello que la ofrenda de Caín no fue aceptada, por cuanto él quería que Dios se adaptara a su voluntad. Y Dios jamás se va a adaptar a ti, Jamás. Él es Dios. Y obviamente esto iba a pasar, pero eso se espera, o eso espera el que no ora con fe. ¿Qué espera el que no ora con fe? Que se haga su capricho. Eso espera. Así que cuando vayas a orar por algo, analiza la palabra de Dios. Obviamente para eso tienes que leerla. Si no, pues siempre vas a orar en la ignorancia. Tienes que leer la palabra. ¿Y qué pasa? Dios te va a ir revelando si lo que estás orando está bien hecho. A veces Dios te va a decir, ya no ores más. No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Hay veces que Dios te va a decir, estás bien, sigue orando. Yo estoy obrando. Un día vas a ver mi salvación. Yo te voy a poner un ejemplo de esto. Pero aquí dejo la pregunta. A ver, ¿será válido que tú ores por tu familia que no es cristiana? Y hermanos, el hecho de que ores mucho tiempo no quiere decir que se va a hacer en un mes o 2 meses, No te voy a contar una historia, pero
un hermano oró por un amigo 50 años y llegó a Cristo, pero 50 años oró por él. Pero hay cosas que no son válidas orar, hermanos, en serio, no son válidas orar. ¿Cómo podemos ver entonces lo que sí es válido y lo que no? Hay que conocer de Dios. Para eso está el discipulado. Hay muchos que apenas se leyeron el Evangelio de Mateo y ya se creen la gran cosa. No, hermanos. Aquí nadie termina de aprender. Y mientras no te quites ese pensamiento, vas a seguir orando sin fe. Y por eso hay muchas cosas que no las puedes alcanzar. Porque oras sin entendimiento. Bien, entonces vamos a entrar al punto aquí. Los discípulos en este pasaje que vamos a estudiar, es que ellos pensaban que todo se hacía porque ellos lo decían. Y que si ellos lo decían, pues se tenía que hacer. Ahora, los discípulos se enfrentaban cara a cara con su propia falta de poder y eso se debía a que no tenían fe, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el pasaje. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Lunático, hermanos, según la definición del diccionario, significa alguien que tiene cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación. Ese es un lunático, que padece locura. Pero según los estudiosos en esta parte, lunático viene de una palabra que es afectado por la luna. Es decir, este joven padecía epilepsia. Eso es lo que padecía este joven. Significa aquel individuo que padece de locura o de un defecto que en determinada situación se comporta tal como lo haría una persona que sufre de locura. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los locos tienen demonio? No. No. Para eso se requiere, hermanos, un don que se llama también don de discernimiento de espíritus. Porque hay cosas que sí es por un demonio y hay cosas que son porque así nacieron. O sea, a veces pues, a los hijos se les concibe en el punto del alcohol, de las drogas, y eso genera un defecto genético en el feto. Y vienen con un defecto genético. Eso puede provocar varias cosas y eso no es un demonio. Eso es algo que vino por defecto genético. Pero hay otras personas que se han metido en ese tipo de cosas, de ocultismo, del masonismo, de la muerte, del sacrificar a los ídolos, de la sangre, de pactos con los demonios, que sí viene locura a ellos. Son gente que no puede estar en sus 5 sentidos. Y sí, entonces, ¿cómo distinguir eso? Bueno, para eso requieres el Espíritu Santo, para saber, ¿no? Este hombre viene con esa locura, pero tiene un demonio y hay que liberarlo. Pero hay otras personas que no es por eso, es porque tienen un defecto. Entonces, hermanos, el contexto de este pasaje es el monte de la transfiguración, donde Jesús muestra su verdadera naturaleza y sin duda, ¿cómo nos imaginamos ese lugar de la transfiguración? Pues un lugar lleno de paz, tranquilidad, estaba ahí Dios mismo, estaba Moisés, estaba Elías, hasta Pedro dijo que hicieran 3 enramadas, cosas así. O sea, ¿te imaginas estar en ese momento? Es un lugar maravilloso, pero ahora tenían que descender del monte. ¿Y qué encontraban debajo del monte? Locura. Pregunta, ¿no el mundo está loco? Te voy a decir algo que yo leí. En Alemania ya se firmó una ley que puedes registrar ya a tu hijo con un tercer sexo. ¿Lo ves? Es una locura. O sea que están diciendo que oye, ellos son Dios. Y ahora no solamente existe mujer u hombre, ya existe un tercer sexo. ¿Cómo ves? Esa es una locura. Y así ves a veces las leyes que el hombre está firmando, que el hombre está haciendo, son locura. ¿No así está el mundo?
Entonces, hermanos, te voy a decir algo. ¿Cómo resistir en un mundo que está loco? Tenemos que estar en el monte con Jesús para descender y ver las cosas como son y no te pongas en la locura. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? El problema es que pensamos que es normal. ¿Tú piensas que eso es normal? Que la maldad que tú estás viendo en tu escuela, en tu trabajo, en tus alrededores, ¿es normal? Ah, no es normal que nos comportemos así. Es normal que hablemos así. ¿Es normal? ¿Sabes por qué lo ves normal? Porque tu comunión con Dios es nula. No tienes. Por eso tu vista es tan opaca. Haz de cuenta que estás como aquellos que tienen miopía. Que no pueden ver, tienen que hacer así. ¿Sabes por qué tienes miopía espiritual? Porque no tienes los anteojos, que es la palabra, para ver la realidad. ¿No el mundo tiene ese cambio? Porque todo sube, todo se pierde, todo se acaba, todo cambia. Y entonces Cristo, después de estar en el monte, baja una multitud incrédula. Sigue diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mira, así como este hombre dice que está su hijo, así está el hombre el día de hoy. Tiene 3 cosas. Número 1, padece muchísimo. Es decir, el pecado hace que su vida sea miserable. Sufre de más por el pecado. No alcanza muchas cosas por el pecado. No es feliz por el pecado. Padecen muchísimo. El pecado hace que la vida del hombre sea trágica, que sea una vida sin objetivos y sin metas fijas. Se van por lo que les llegue y disfrutan el momento, pero no se dan cuenta que es momentáneo todo eso. Número 2, cae en el fuego. El fuego en la Biblia tiene 2 connotaciones, hermanos. Número 1, la connotación de purificar. Dice que el Señor es fuego purificador, que es como la santidad de Dios. Pero número 2, habla del infierno. Mucha gente vive un infierno en vida. ¿Y eso quién lo produce? El pecado. El pecado hace que su vida no tenga sentido y que sienta que hasta Dios mismo lo ha abandonado. Porque una de las partes, hermanos, que el infierno va a tener es que no hay esperanza. Aquí por lo menos sufres y sabes que hay una esperanza, que alguien te puede ayudar, que alguien que a lo mejor tal vez arrepintiéndote vas a salir adelante. Pero en el infierno eso ya no va a ser. ¿Te imaginas un lugar sin esperanza? Qué terrible va a ser ese lugar. Te digo, aquí por lo menos sufres, pero tienes una esperanza. O sea, aquí por lo menos vas al hospital y estás así, te dicen, pues vamos a esperar a ver cómo reacciona. Hay una ligera esperanza. En el infierno ya no. Ahí no vas a tener esperanza de que, no, pues algún día voy a salir. Unos 1000 años salgo. No, eso es eterno. Pero hay muchos, hermanos, que ya lo están viviendo porque viven en el pecado. Otro, número 3, dice, muchas aguas. Aquí dice, y muchas veces en el agua. Es decir, el hombre se ahoga en la amargura, se ahoga en el odio, se ahoga en la desesperación, se ahoga en la infelicidad, se ahoga en el rencor, se ahoga en la soledad, se ahoga en las drogas, en el sexo, en el abandono, en el homicidio. Ahí ves a la gente que se está ahogando. ¿No has oído esas frases que dicen, es que ya de aquí ya no puedo salir? O sea, están tan sumergidos en esa agua de pecado que se están ahogando.
¿Te das cuenta cómo es esa posición del ser humano? Así es. Como ese hombre lunático. Así es el ser humano. Esa es la condición del hombre, hermanos. Esa es la condición de aquellos que se dicen sabios, pero ante Dios se han hecho necios. Por eso dijo Cristo esto. Ahí anótalo. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, dice, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es como la frase que luego te dicen en el mundo, yo no voy allí porque está lleno de hipócritas. Ahí está el fariseo, ¿no? ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Porque ahorita Cristo está comiendo con nosotros, porque está partiendo el pan de vida con nosotros, con su palabra. ¿Tú piensas que eres digno de comer con el maestro? Con a veces la vida que llevamos, ¿somos dignos de comer junto a él a su mesa? Pues a ver los de allá afuera, no, ya está lleno de hipócritas. Al oír esto Jesús dijo, los sanos, ¿qué? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es lógico, ¿verdad? ¿Quién va al hospital? Cuando llegues al hospital, ¿qué te van a preguntar? ¿Qué le duele? ¿Qué tiene? Y si tú llegas, pues nada, te va a decir, ¿tú qué haces aquí? La misma pregunta que yo te haría. ¿Te sientes pecador o te sientes muy bueno? Si te sientes muy bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué te sientes? No, yo me siento bien bueno. No, sí soy malo, pero hay otros peores. ¿Qué haces aquí? Porque aquí es para gente enferma, ¿eh? Gente que de verdad sabe que su pecado está ahí y que necesita de Jesús. Por eso estamos aquí, ¿o no? O sea, si tú sientes que tú no requieres de Jesús, ¿qué haces aquí? Eso es lo que les dijo Jesús. O sea, ustedes fariseos se creen muy sanos. Por eso no vengo con ustedes. Yo vengo, ¿con quiénes? Con los que sí necesitan. Id pues y aprended, dice ahí. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Gracias a Jesús que vio nuestra miseria, ¿verdad? Y que quiso rescatarnos de esa vana manera de vivir, de esa locura, de ese infierno que estábamos viviendo. Mateo 17:16. Seguimos ahí estudiando ese pasaje. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí la palabra sanar significa aliviar. No le han podido servir. Significa servir. Te voy a hacer recordar algunos pasajes, porque esto es interesante. En Mateo 10:7 dice esto. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y por qué en esta no pudieron? Aquí Cristo ya les dio autoridad para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermedades. ¿Sabes cuánto había pasado de este momento al capítulo 17? 1 año. Había pasado 1 año de que Jesús les dijo eso. Y en todo ese año, los discípulos siempre habían tenido éxito. Siempre. Siempre que llegaban con un demonio, lo sacaban. Llegaban con alguien, lo sanaban. Curaban toda dolencia.
Entonces, ¿qué había salido mal? ¿Se les había ido el poder? ¿Jesús les había quitado el poder? ¿Era porque Jesús estaba en el monte? No. Ninguna de esas cosas era la razón por la cual no habían podido hacer eso. Porque hace un año lo habían hecho y Jesús no iba con ellos. Ellos iban predicando por las aldeas, sanando enfermos y Jesús no estaba allí físicamente. Y lo habían hecho. Entonces, ¿qué había hecho ineficaz el mensaje de ellos? La falta de consagración. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, la infidelidad, la debilidad y la indiferencia de los cristianos ha hecho que muchos incrédulos busquen con desesperación otras cosas que no son Dios. ¿Sabes por qué? Porque no podemos ayudar a alguien en algo que tú ni siquiera estás sano. ¿Cómo puedes dar consuelo a otros si tú estás lleno de rencor? ¿Cómo? ¿Cómo puedes aconsejar a alguien en su matrimonio si tú odias a tu pareja? La odias, le tienes rencor a ella. ¿Cómo le puedes ayudar en eso? ¿Cómo tú, joven, le puedes ayudar a vivir a otro joven si tú no sabes qué hacer con tu vida? ¿Cómo? ¿Y sabes qué hace esa gente? Busca en otro lado. Pero eso es por qué se hace nuestro consejo ineficaz hacia otros. Por nuestra infidelidad a Dios. Porque ni tú mismo crees lo que Dios te ha enseñado. No lo crees. Y como no lo crees, ¿qué? Pues no lo vives. Entonces, viene la muchachita contigo. ¿Qué será bueno, amiga? ¿Que ya le dé la prueba de amor a mi novio o no? ¿Tú qué crees? Entonces, amiga, pues haz lo que te dicte el corazón. ¿No has entendido que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Y tú siendo cristiano diciendo esas tonterías? ¿Cómo ves, cuate? ¿Cómo ves? ¿Ya me salgo de mi casa? Es que ya mi mamá me tiene hasta el gorro. ¿Tú qué ves? Sí, mándala mucho a la fregada. Sí, mándala, ya. ¿Tú siendo cristiano? En vez de que lo pongas a decir, oye, analiza lo que vas a hacer. O sea, yo no te voy a decir lo que vas a hacer. No. Pero analiza lo que eso va a implicar. ¿Lo has analizado bien? No, simplemente, pues sí, se va al despeñadero, pues órale. Vete. Tú, siento disque cristiano, aconsejando ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta que a veces, o sea, sí, Dios nos ha dado poder, pero nuestra infidelidad, nuestra incredulidad está haciendo que lo que tú has aprendido sea ineficaz? Porque no lo crees. ¿Sabes de compañeros tuyos, de amigos tuyos, de amigas tuyas que viven en unión libre? Viven en unión libre, o sea, que tienen una vida marital, una vida conyugal, íntima, pero que no se han casado. ¿Lo sabes? Sí. ¿Y por qué no le dices que se casen? Porque tú no crees en el matrimonio, tampoco. ¿Cómo le vas a aconsejar algo que tú no crees? Le dices, no, pues es su problema. No, pues qué fácil te la quitas, ¿no? Es su problema. Sí, qué fácil. ¿Por qué no vas y le dices, oye, ¿quieres que Dios te bendiga? Cásate. ¿Por qué tú no lo crees? Tú no crees que casándote Dios te va a bendecir. Porque le crees al mundo que el matrimonio es una prisión. ¿Verdad? Por eso no le dices. Y conoces bastante gente así. Porque esa es la moda del mundo. Versículo 17. Mateo 17. Dice ahí. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Aquí viene una pregunta puntual. ¿A quién le hablaba Jesús? Entonces, es que a sus discípulos, ahí dice generación. Ahí dice generación. ¿A quién le hablaba? A sus discípulos, al hombre, a la multitud, a los líderes judíos, a la humanidad caída. ¿A quién le hablaba? Hermanos, siempre que se utiliza la palabra generación, siempre tiene una connotación negativa. Siempre. En la Biblia. Mira, te voy a leer algunos versos. Anótalos. Mateo 12:39 dice esto. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será nada, sino la señal del profeta Jonás. Eso es Mateo 12:39. Es la palabra generación. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. La palabra generación siempre su connotación es mala. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, sí se los decía a sus discípulos, porque eran los primeros implicados en esto. Pero a la vez, hermanos, era a esa generación de judíos que estaban allí, a los cuales eran incrédulos y perversos. Ahora, Jesús reprocha dos cosas. Número uno, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Significa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Eso significa, hermanos, de una falta de madurez. Una falta de madurez. Aún eran como niños que tenían que ser llevados del brazo porque no pueden caminar solos. ¿Hasta cuándo? Hermanos, una persona que no ora con fe demuestra que es un niño. Demuestra que es un niño. O sea, una persona que todavía sigue orando por lo que él, por sus caprichitos y lo que él quiere y lo que él piensa, es un niño. Tú necesitas que Jesús te diga: a ver, mijito, por eso no ores, porque eso no va conforme a mi voluntad. A ver, vente para acá. Tenemos que madurar, hermanos. Orar con fe significa orar por cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. No por tus caprichitos que Dios no va a hacer. Número 2, ¿hasta cuándo os he de soportar? Es decir, ¿hasta cuándo voy a estarles repitiendo las mismas cosas? Es decir, el que ora sin fe, hermanos, caerá y caerá y caerá en el mismo error siempre. Te lo repito, el que ora sin fe va a caer y caer y caer en el mismo error siempre. Seguimos adelante, Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, la pregunta obligada es: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El maestro no fracasó. Sin embargo, viene la pregunta obligada: ¿por qué nosotros no pudimos? Hermanos, debemos entender que Jesús quiso enseñar algo aquí. O sea, no solo era sanar por sanar. Hay que entender algo que Cristo quiso enseñar. La sanidad no solo trajo salud al muchacho, sino gloria a Dios. Pero los discípulos tenían que aprender algo importante. O sea, parafraseando, los discípulos le dijeron: Maestro, si nos comisionaste y nos diste poder para curar y echar fuera demonios y antes tuvimos éxito, ¿por qué fallamos ahora? ¿Por qué? Hicimos las cosas como antes o como siempre lo hemos hecho. ¿Por qué esta vez no funcionó? O sea, yo he orado como antes, sigo asistiendo como antes, hago esto, hago el otro, hago lo demás allá. Sí, hermano, pero esas son cosas externas. O sea, el que vengas o no vengas, eso lo veo yo. Pero Dios no va a ver cuánto asistes o no. Dios va a ver tu corazón. Entonces quiere decir que si no vengo aún así mi corazón está con Dios. No te engañes.
Es como aquel que dice, yo no voy a la escuela, pero mi corazón está en la escuela. Por favor. No, obviamente que no. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces nos pasamos de espirituales en esa parte, en serio. Nos pasamos de espirituales. Es eso, obviamente que si no vienes, algo está mal en tu vida, es obvio. Pero hay mucha gente que sí es constante. Bueno, esa es una buena parte, pero falta la otra más importante. Ese es el punto externo, el que yo veo, pero hay otra parte que es importante, el punto del corazón. Entonces, los discípulos lo habían hecho todo como antes, sí, pero Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. No está diciendo que no tenían fe, está diciendo que tenían poca fe. Es decir, tenían fe salvadora, que no la podían perder, pero no tenían fe en Jesús. Es decir, todo lo que ellos estaban haciendo, lo hacían para que vieran que somos discípulos de Jesús. Entonces, como yo soy discípulo de Jesús, saco este demonio, porque soy discípulo de Jesús, entonces, pues se sale. ¿Ah? Pues se sale. Y si yo reprendo tal enfermedad, pues se sale porque soy discípulo de Jesús. Pero aquí, ¿por qué no funcionó? Por tener poca fe, hermanos. Tener poca fe habla de una fe que se tiene cuando la solución está casi a la mano. O sea, cuando tienes una solución casi en la mano, tienes poca fe. O sea, sí confías porque lo tienes casi en la mano. La poca fe se presenta cuando están yendo las cosas bien y todo parece bajo control. Ahí es fácil confiar en Dios. Tienes fe. Pero tan pronto las circunstancias se hacen inciertas o amenazantes, la poca fe desaparece. ¿Qué pasa? Cuando los discípulos reprendieron a ese espíritu inmundo y no se salía, ¿sabes qué hicieron? No supieron qué hacer. Hay cosas que tú se las haces como siempre. ¿Qué vas a hacer cuando el día que no te funcione? Porque un día no te va a funcionar. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Sabes qué? Ese día no sabes qué hacer. Porque mientras te funciona, pues crees, pues sí. Mientras te la llevas así de a pechito con la iglesia, con la Biblia, y mientras tu vida pues vaya más o menos, pues crees, o sea, sí creo en Dios, pero no crees en el punto de confiar, sino simplemente crees que Dios existe, que sí, mi mamá, mi papá ora por los alimentos, que bien, todo bonito, pero sigo haciendo mi vida como yo la llevo, porque creo que no voy tan mal. ¿Qué pasa el día que no te funciona eso? No sabes qué hacer. Tienes poca fe. Esta es la fe, hermanos, que la mayoría de los cristianos de este siglo tienen. Una fe que cuando tienen salud y sus necesidades de vida están cubiertas, su fe es fuerte. Pero cuando están en necesidad, su fe es poca y dan paso a la duda. ¿Dios estará conmigo? ¿Dios escuchará mi oración? ¿Por qué me pasa esto? Y por eso soy cristiano, y por eso voy a la iglesia, y por eso esto, y por eso el otro. Tienen poca fe, porque confían mientras tienen. Esa es la fe de los cristianos de hoy. La gran fe, hermanos, confía en Dios cuando no hay nada que comer en la alacena y no hay dinero para comprar comida. Ahí se muestra la gran fe. ¿Puede llegar ahí? Sí, Dios lo puede permitir para ver cómo está tu fe. La gran fe, hermanos, confía en Dios cuando la salud se ha ido, cuando no hay trabajo o cuando no hay familia. Ahí se demuestra la fe. Sí, es cuando lo tienes todo, pues qué fácil es confiar, ¿verdad? Sí. Cuando tienes dinero en la cartera, tienes un lugar donde dormir, tienes comida, tienes abrigo, quien te atienda, pues es fácil confiar. ¿Qué pasa cuando todo eso es quitado? ¿Vas a confiar en Dios?
Hermanos, esta noticia, sí, es tan fácil recibirla. Pero ya me gustaría que tú lo vivieras. Que veas a tu hijo ahí, que tú lo tengas que enterrar. Muchos, ¿sabes qué? No estamos listos para eso. ¿Sabes por qué no estamos listos? Por la poca fe que tenemos. No confiamos en Dios. Y si eso ocurriera, tú blasfemarías. Porque si nada más porque te falta el trabajo blasfemas, ¿qué pasaría si se fuera tu mamá? O tu hermano. No, hombre, no quiero pensar lo que harías. Esa es poca fe. La gran fe, hermanos, confía en Dios, aunque la tormenta esté rugiendo y la persecución continúe. Entonces, ¿qué tenían que entender los discípulos? Que el poder que tenían para expulsar demonios no era de ellos, sino que provenía de otro lado. Eso es lo que ellos tenían que entender. Te digo, ellos pensaban que por ser discípulos de Jesús todo se les iba a dar. Y hay muchos que piensan que son cristianos o que son cristianos, pero piensan que como soy cristiano nada me toca. Ten cuidado, no tientes a Dios. O sea, sí, Dios te cuida, pero no tientes a Dios. Eso es lo que les explicaba a los jóvenes. A ver, si tú te subes a una moto y le metes, porque te crees Juan Camané y el renegado, ¿no? Salió es una serie de los 90, el renegado andaba en una moto con el pelo largo. Bueno, andas de renegado, de pronto te caes y vas a dar al hospital. Entonces llegas al hospital y dices, ay, ¿por qué Dios no me protegió? Sí te protegió. ¿Sabes cómo? A reglas de tránsito. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes que en la ciudad no puedes ir muy rápido? Porque es ciudad. Eso es cuidar, que Dios cuida de ti. ¿Sabes que hay semáforos, verdad? ¿Sabes que una de las reglas para un motociclista es que lleve casco? No, pero me estorba. Entonces eso es ya. No digas que Dios no te cuida, porque eso es tu insolencia. ¿Te das cuenta? No tientes a Dios. No tientes a Dios. ¿Qué te dicen? Si maneje, ¿qué? No maneje cansado. Yo soy bien chicho. Me he hecho unas aspirinas y un Red Bull y vas a ver cómo hasta vuelo. ¿Qué va a pasar el día que no te funcione? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa tuya. ¿Qué pasa con aquella gente que maneja hablando por teléfono? ¿Eso es culpa de Dios? Es que Dios no me protegió. Hay reglas de tránsito. Hay reglas que se deben cumplir para tu cuidado. Y en esa parte Dios te cuida. Cuando tú pasas eso, tientas a Dios. Si eres cristiano, sí. ¿Y Dios te cuida? Sí. Pero no tientes a Dios. No tientes a Dios. Vámonos por la parte final. Los discípulos confiaban en su destreza en vez de confiar en Jesús. Mira, Mateo 13:31. Mateo 13:31 para entender un poco lo que Cristo dijo y sacar más la aplicación. Mateo 13:31. Dice ahí. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La poca fe es como una semilla de mostaza, la poca fe, pero que puede lograr grandes resultados si se confía en Dios.
¿Por qué no habían pasado esa grande prueba los discípulos? Porque confiaban en ellos. ¿Y sabes qué? La poca fe habla también de poca oración. Habla de poca oración. Muy poca. Te voy a hacer una pregunta que le hice a los jóvenes. ¿Has leído la Biblia esta semana? Fuera de venir aquí a la iglesia, ¿has leído la Biblia? No. Entonces, ¿cómo te dices ser cristiano si no la lees? ¿Tienes algún devocional? ¿Algún seguimiento? ¿Qué libro estás leyendo de la Biblia? ¿Deuteronomio? ¿Éxodo? ¿Juan? ¿Romanos? ¿Las cartas de Juan? ¿Mateo? ¿Estás leyendo eso? Porque si no es así, ¿cómo piensas que vas a superar algo más grande si con lo poco no puedes? Bueno, problemas todos tenemos y van a venir a tu vida. Hoy le tocó a nuestros hermanos en México. Pero hermanos, la vida es la rueda de la fortuna. ¿Qué vas a hacer cuando te toque a ti? Pasar por una situación difícil. Y no lees la Biblia y no oras. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a blasfemar de Dios. Y yo no vengo. ¿Sabes cuando me dices ya no vengo? ¿Piensas que Dios tiene la culpa de lo que tú has provocado? Este es el tiempo en que tú siembres esa semilla de mostaza para que crezca y cuando llegue el momento en que tenga que ser probada tu fe, que tú estés firme. Pero muchos no le están dedicando ese tiempo. O sea, no te estoy diciendo que dediques 2, 3 horas cada día. No, hermano. Pero sí tienes que acordarte de ese alimento espiritual. Porque si no te va a ir mal. Te va a ir mal. No agarres la Biblia solamente cuando vienes aquí. Que te acuerdas que existe la Biblia. Esa no es la vida cristiana, hermanos. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de compromiso, no conmigo, con Cristo. Es que no tengo un devocional, hermanos. En internet hay muchas cosas. Deja un poco el Facebook y ponte a buscar eso. Ponte a buscar devocionales, que hay muy buenos devocionales, para que tengas una lectura continua. Pero de que necesitas conocer la Biblia, necesitas conocerla, porque si no, ¿cómo vas a orar bien? ¿Cómo vas a orar? No seas como los demás, que oran solamente cuando tienen problemas. Y cuando, no, Diosito, ahora sí, si sale mi mamá de esta enfermedad, ahora sí me cae que ahora sí voy. Ellos así oran, los incrédulos. Tú eres un hijo de Dios, quiero entender. Y si eres hijo de Dios, conoces de Dios. Mateo 17, 21. Vamos a ir terminando. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. La frase aquí, ayuno, no existe en los manuscritos originales. Se cree que fue agregado con el tiempo por los escribas por lo que se le llama el ascetismo. Ascetismo es cuando se mezclan cosas. Entonces había mucha mezcla y le agregaron el ayuno para hacer una diferencia entre los discípulos de Cristo y otro tipo de discípulos. Pero en realidad Jesús lo que dijo es, este género no sale sino con oración. Oración. La oración dedicada, hermanos, ferviente, apasionada y persistente, obtiene resultados porque tal oración es honrada por Dios. A ver, ¿qué deberían haber hecho los discípulos cuando vieron que el demonio no salía? Orar. Porque en ese tiempo no se puede ayunar, ¿verdad? No se puede. O sea, a ver, espérate, déjame que ayune yo un ratito y ya regreso y lo saco. No, pero orar sí se podía.
Obviamente se refería, a ver, este género no, o sea, lo que ustedes deberían haber hecho es, Señor, te pedimos que, pues, no podemos sacar este demonio, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa autoridad para sacarlo. No hicieron eso, no supieron qué hacer. Te voy a mencionar la historia, mira. Este líder que te menciono es del siglo XIX. Se llamaba George Mueller. Y comenzó a orar por 5 amigos que él tenía. A los 5 años se convirtió el primero. A los 5 años de que él estaba orando. A los 10 se convirtió el segundo. A los 25 el tercero y el cuarto. 25 años. Y George siguió orando por el 5.º amigo. Y a los 50 años llegó ese. 50 años orando por 5 personas. Oración. No, imagínate ayunar, 50 años ayunando, no se iba a morir. Después voy a hablar un poco del ayuno, porque sí es bíblico, hermanos. Y va muy compaginado con la oración. Pero aquí lo que quiero que entiendan es esto. ¿Por qué no pudieron echar ese demonio? Porque no oraban fervientemente. Eran tan impotentes porque no oraban. Su complacencia en sí mismos llevaba a la derrota. En ese momento que el muchacho fue traído no había tiempo de ayunar. Había tiempo de orar, pero no de ayunar. Entonces, hermanos, si no oramos, no vamos a poder enfrentar cosas que no vamos a poder vencer. O sea, hay muchas cosas que no podemos vencer porque no oramos. O sea, no estoy diciendo que seas algo, pero te llegan pensamientos a la mente, ¿no? Te llegan cosas que tú quieres hacer y que tú sabes que son malas. ¿Cómo las vas a vencer? Ah, no, Diosito, ampárame, que se me quite esto, que se me quite esto. No, ¿por qué lo vas a hacer? Hay jóvenes que ya no tienen ya aquí tan puesto el pensamiento, nada más están esperando el tiempo de hacerlo. ¿Cómo hacer eso? Tienes que orar. Y orar muy fuerte a Dios y decirle, Señor, esto que estoy pensando está mal. Ayúdame. Pero sigues orando por cosas que ni sentido tienen. Cosas que radican en tu egoísmo, en tu amargura, en tu negatividad. Qué vanas oraciones hacemos, de verdad. Qué vanas. Y eso ocurre, hermanos. Esas oraciones vanas ocurren. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque al leer la Biblia, hermanos, vamos a encontrar ejemplos. Como David, como Pablo, como Débora, como Sara, como Ana. ¿Qué pasó cuando Ana le dijeron, vas a tener un hijo, que Dios te conceda lo que quieres? Y cuando ella concibió, ella puso un cántico. Ahí lo ponen como cántico, pero en realidad es una oración. Pero si nunca lees la Biblia, hermanos, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo Dios quiere que ores? Entonces, hermanos, si no oramos, cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, no las vas a vencer. No las vas a vencer. Deja de confiar en el peje. El peje no va a cambiar el país. ¿Eh? Él no va a cambiar el país. ¿Tú piensas que un hombre va a cambiar el país? Se le quieren cambiar muchas cosas. Y una de ellas es la idolatría. Mientras este país sea un país idólatra, seguiremos igual. Porque la idolatría siempre trae pobreza. Siempre. Bueno, tú ves, cuando hay cristianos idólatras, no les alcanza. Porque Dios no puede bendecir a una persona así. Mateo 15:21. Con eso voy a terminar. Entonces, ¿qué quiere decir la frase oración y ayuno? Significa oración persistente. Los discípulos tenían que entender que el hecho de que tuvieran autoridad no quiere decir que las cosas otras estaban eximidas.
¿Como cuál? Como la oración. Quiere decir que los discípulos aquí también habían aprendido que tenían que orar. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Todavía no lo aprendieron en el Getsemaní. En vez de que se pusieran a orar, se pusieron ¿a qué? A dormir, ¿verdad? Cuando llegó la tentación, todos huyeron. Pero qué diferencia cuando dice que Pedro envió por él Cornelio. ¿Y qué hizo Pedro? Subió al techo a orar. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no tuviera una vida de oración? Cuando llegara ese hombre enviado por Cornelio, Pedro no hubiera ido. Porque no vio en ese momento el éxtasis, que no llames inmundo lo que yo he santificado. Dice que cuando tocaron a la puerta, el Espíritu mismo le dijo, vienen por ti, ve con ellos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera orado? No sabría, se hubiera negado y no hubiera predicado. Porque él tenía esa parte de que con los judíos, con los gentiles, no. ¿Por qué? Le faltaba todavía conocer a Pedro, pero ya tenía esa parte de la oración. ¿Te das cuenta cómo Dios habla? Tú no esperes que Dios te hable y si tu vida de oración es tan raquítica, en serio. Quien te va a hablar es el enemigo y te va a hacer pecar. Terminamos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Otra vez. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Sabe lo que quiere decir esa frase? Significa que Jesús iba caminando y la mujer se adelantó y se le puso enfrente. Y se arrodilló enfrente de él. Eso quiere decir, o sea, Jesús como que no le hizo caso, estaba gritando atrás, él siguió su camino. Entonces la mujer se adelantó y enfrente de él se arrodilló. O sea, como que párate. Necesito persistencia. Persistencia. Y ve otro que dice el Señor. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió y Jesús le dijo, oh mujer, grande. ¿Y a qué le dijo a los discípulos? Por su poca fe. ¿Y esta mujer qué le dijo? Grande es tu fe. ¿Por qué? Persistencia. Era cananea, o sea, no era israelita. Ella reconocía que sí, pero Señor, socórreme. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Grande es tu fe. ¿Qué? Persistencia. Eso es oración y ayuno, hermanos. Persistencia. Si sabes que hay algo que no puedes vencer, no lo vas a vencer solo. Tienes que orar. Orar, persistencia, persistencia, persistencia. Eso es oración y ayuno, hermanos. Entonces no pensemos que el poder viene de nosotros. El poder viene porque Cristo está en nosotros, pero si no oramos, hermanos, vamos a fracasar. Aunque seamos cristianos, vamos a fracasar. Vamos a orar, hermanos, para terminar.